Nehemías capítulo 2. Vamos a encontrarnos en Nehemías capítulo 2, un comentario del himno que acabamos de cantar. Yo estaba ayer trabajando con menos hermanos de los que normalmente tenemos y luchando con lo que había que hacer, y yo pensé, faltó este hermano, faltó el otro hermano, no están con nosotros y por eso nos cuesta un poco más. Pero luego se me vino a la mente, y conozco la cita: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como que si Dios me dijera: Natán, está bien, yo estoy contigo, esto se va a completar en mi horario, de mi forma, tranquilo, no hay cual Jesús, otro fiel amigo. Nehemías capítulo 2. Si alguien tiene calor, haga la muestra internacional del calor y vamos a pedir que abren la puerta o prenden el ventilador de alguna forma. Ya están haciendo, así que... Sí, por favor. Sí, andan con calor. Hay días como hoy anhelamos estar afuera, ¿cierto? Anhelamos estar en el patio como estuvimos durante COVID. No, pero con las reglas COVID no cabíamos ni en el patio. Dios ha sido bueno con nosotros. Nehemías capítulo 2, en un momento voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. La semana pasada empezamos nuestro estudio de este libro, viendo el libro de Nehemías capítulo 1. Pero uno de los relatos más maravillosos de la Biblia es este relato de Nehemías siguiendo la voluntad de Dios. Es una maravilla que Dios le tomara del palacio de Persia y le llevara a Jerusalén para reconstruir el muro. Dios lo tenía sirviendo al rey Artajerjes y lo tenía ahí para que pudiera cumplir otro propósito. La semana pasada leímos que Nehemías escuchó de que Jerusalén estaba todavía muy destruida y respondió con pena y el deseo de hacer algo. Hoy, de nuestro texto, quiero hablarles acerca de la importancia de seguir la voluntad de Dios. La semana pasada hablamos de la importancia de quizás inquirir o hacer preguntas, de investigar y así conocer la voluntad de Dios. Pero eso no es suficiente, también tenemos que vivir vidas modeladas, consumidas con seguir la voluntad de Dios. Nehemías ahora sabía que Dios quería que él reconstruyera el muro de Jerusalén, pero ¿cómo? ¿Cómo iría de ser el copero en el palacio a ser el reconstructor del muro de Jerusalén? Tal vez tú, en tu vida, entiendes que Dios quiere que hagas algo, pero no sabes cómo llegar ahí, cómo lograr o cómo cumplir la voluntad de Dios. Entiende conmigo, por favor, que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida, y ese propósito o la voluntad de Dios para tu vida es buena, es aceptable y es perfecta. La Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez no lo sea a mis ojos, tal vez no lo sea a tus ojos, pero lo es a los ojos de Dios, porque Dios declara que lo es. ¿Quién tiene el derecho de definir lo que sea bueno? Dios, no yo. ¿Quién tiene el derecho de decidir lo que sea agradable y perfecto? Dios, no yo. Entonces la voluntad de Dios para tu vida, cual sea que sea, podemos dar por establecido que es buena, que es aceptable y es perfecta, por lo menos a los ojos de Dios. Y por lo tanto también lo debería ser a nuestros ojos. Pero más que eso, más que saber que Dios tiene una voluntad para tu vida, más que saber que esa voluntad es buena, aceptable, agradable, y perfecta, entienda también que Dios es capaz de sacarte de donde estés para llevarte a donde quiere que estés. Tal vez reconoces en este momento: no estoy viviendo lo que Dios quiere que viva. Entienda conmigo que Dios es capaz de sacarte de donde te encuentras ahora y llevarte a donde Él quiere que estés. Pero para que Dios te lleve a donde debes estar en un mes, sería bueno hoy estar donde debes estar hoy. Dicho de otra forma, si Nehemías se hubiese rebelado contra la voluntad de Dios en capítulo 1, si por ejemplo Nehemías hubiese robado del rey, si hubiese defraudado al rey, tal vez se encontraría en capítulo 2 no dirigiéndose a Jerusalén, sino encarcelado.
Y eso no quiere decir que Dios no puede usar a Nehemías en la cárcel, sino quiere decir que Dios quería que Nehemías estuviera en un lugar cumpliendo con su voluntad en ese momento, para que en el otro momento también pudiera llevarlo a donde debe estar para cumplir su voluntad en ese momento. Espero que explico la idea, y vamos a repetir esta idea en mayor detalle en un momento, pero la voluntad de Dios, aunque sea futura, la voluntad de Dios también siempre es presente. Aunque Dios tiene un plan para tu vida en 5 meses o 5 años más, Dios también tiene una voluntad para tu vida ahora en este minuto. Y no debemos enfocarnos tanto en la otra voluntad, que nos olvidemos de la voluntad de Dios que es para ahora. Nehemías capítulo 2, voy a empezar en versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 11. La Biblia dice: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme, y le señalé tiempo. Además dije al rey: si place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa donde yo estaré. Y el rey me lo otorgó, según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, el relato sigue con lo que vamos a estudiar la semana que viene. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Lo digo siempre y muchas veces lo digo simplemente por hábito. Pero Señor, al recordarnos que tenemos un tesoro en nuestras manos, debemos siempre estar agradecidos. Al recordarnos que usted sigue hablándonos hoy día, no tan solo habló a sus hijos hace miles de años, sino también a nosotros hoy día nos habla por medio de tu palabra. Señor, tenemos mucho que agradecer. Háblanos en este momento, remueve las distracciones, ayúdanos a enfocarnos en tu verdad y tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Encontramos en este capítulo el proceso que lleva a Nehemías del lugar de considerar la voluntad de Dios, ahora cumplir la voluntad de Dios. De contemplar el camino que debería tomar, a ahora caminar o andar en ese camino. No pienses de la voluntad de Dios como algo místico o algo misterioso. No necesitas un sueño para conocerla. La voluntad de Dios en general está claramente revelada en la palabra de Dios, y Dios usará los principios de la Biblia para guiarte a la voluntad específica que Él tiene para tu vida. Cuando hablamos de la voluntad de Dios que es general, estamos hablando de la voluntad de Dios que es para cada creyente. Cada persona debería leer su Biblia, debería testificar, debería orar, y podríamos seguir hablando, congregarse en la iglesia, seguir hablando de cosas que obviamente son de la voluntad de Dios en general, son para todos nosotros. Sin embargo, hay otra voluntad de Dios que es específica para tu vida, y como dije antes, no necesitamos un sueño para conocerla. Muchas veces Dios usa los principios claramente revelados en la Biblia y el Espíritu Santo para dirigir sus pasos, para obrar y trabajar en medio de tu entendimiento, para que puedas conocer y luego puedas cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Veamos cómo estar ocupados en o consumidos de la voluntad de Dios. Número 1, apasionate de la voluntad de Dios mientras esperas la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué quieres decir con eso? Apasionate con lo que Dios tiene para ti hoy
mientras esperas lo que Dios tiene para ti en un mes o un año o 10 años más. Es decir, no te enfoques tanto en el siguiente paso que no te olvides del paso que tienes enfrente de ti ahora. En este capítulo encontramos dos voluntades de Dios para la vida de Nehemías. La semana pasada vimos que Nehemías recibió noticias de que el muro de Jerusalén todavía estaba en pésimas condiciones. Le afectó emocionalmente y al parecer él empezó a preguntar: Dios, ¿qué puedo hacer en este momento? Y Dios le dirigió a tomar el paso que llegó a tomar aquí en capítulo 2, el paso de preguntar: Rey, ¿me das permiso para ir? Pero pasan 4 meses desde el fin del capítulo 1 al comienzo del capítulo 2. Durante ese tiempo, durante esos 4 meses, supongo que Nehemías no podía dejar de pensar en la necesidad que tenía en Jerusalén. Nehemías era tan consumido con esta carga que el rey se da cuenta de que algo le haya afectado emocionalmente. Y eso lo vimos en los primeros 2 versículos. Yo no había estado antes triste en su presencia, pero la información que se me llegó me afectó emocionalmente tanto que ya no podía esconder mi tristeza. No me digan que esa era la primera vez que él se encontraba triste en los años que habrá servido al rey. No, sin embargo, era la primera vez que sus emociones le afectaron tanto que no podía esconder su tristeza. Era una carga enorme, una carga que le consumía, entendiendo que Dios quizás quiere que yo haga algo aquí. Yo no quiero decir que solo porque una cosa te consume o te afecta emocionalmente, eso quiere decir que eso es la voluntad de Dios para tu vida. Muchas personas son afectadas emocionalmente quizás para las necesidades de los huérfanos. Eso no quiere decir que Dios quiere que renuncies tu trabajo y abras un huerfanato, ¿verdad? Eso no quiere decir... Orfanato. Gracias. Ustedes me entienden. Otras personas quizás son consumidas con las estrategias de guerras. Les encanta estudiar todo eso. Eso no quiere decir que deberías renunciar y ponerte como capitán o general de un ejército. Otras personas incluso son consumidas con su atracción al pecado, pero sin duda eso no quiere decir que deberías ocuparte en eso. Solo porque algo te afecta emocionalmente no quiere decir que eso es la voluntad de Dios para tu vida. Pero simplemente quiero destacarle que a Nehemías le interesaba la voluntad de Dios. No tan solo le interesaba la voluntad de Dios en capítulo 1, sino 4 meses después, en capítulo 2, entendemos que también Nehemías todavía estaba interesado y afectado, consumido con la voluntad de Dios. Si vemos a un túnel y vemos a un caballo correr entrando al túnel y vemos al caballo seguir corriendo saliendo del túnel, podemos imaginar que entre el túnel seguía corriendo el caballo. Entonces sabemos que al principio, hace 4 meses, Nehemías estaba consumido con la voluntad de Dios y al final, 4 meses después, en capítulo 2, sigue estando consumido con la voluntad de Dios. Podemos entender que quizás ni pasó un día donde Nehemías no dijo: Señor, ayúdame a hacer algo para ayudar a Jerusalén. Como niños, a veces estamos apasionados por algo por una semana, pero luego un mes después ya ni nos interesa. Muchos aquí tenemos niñas de unos 5 o 6 años. Si les preguntáramos hoy qué quieres ser cuando seas grande, lo más probable es que nos digan una cosa. Pero si les preguntamos mañana o por seguro al próximo mes, lo más probable es que nos van a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque son niños y sus opiniones, sus intereses siempre cambian. Y algunas personas tratan así con la voluntad de Dios. Entienden de una necesidad y dicen: hoy voy a orar por esa necesidad, y oran una vez y ya ni lo piensan más. No están consumidos quizás con esa necesidad. Y bien puede ser que no sea la voluntad de Dios que ellos ayuden con esa necesidad. Pero cuando algo no te deja quieto, cuando algo te sigue molestando, puede ser una indicación de que Dios te está llamando a hacer algo para trabajar a cumplir con esa necesidad. Cuando escuchas de otros pueblos que quizás no tienen una iglesia, sería bueno orar por ellos. Pero si al siguiente día ni lo piensas más, bueno, quizás es una indicación que no es la voluntad de Dios que tú vayas a llevar el evangelio a esos pueblos lejanos. Sin embargo, si eso te sigue molestando, puede ser una indicación de que eso es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no tenemos que pensar en pueblos tan lejanos. ¿Qué tal de tus vecinos? Bueno, ¿qué tal de tus familiares? ¿Qué tal de las personas quienes tú conoces que hoy viven sin Dios? No me afecta. Entonces creo que algo está mal con tu corazón.
porque debería afectarnos el saber que nuestros seres queridos, si murieran hoy sin Cristo, van a pasar la eternidad en el infierno. Y el hecho de que te debería afectar también te debería llevar a entender, bueno, también está claramente grabado en la Biblia, pero te debería ayudar a entender que Dios quiere que yo haga algo aquí. Señor, ¿qué puedo hacer? No estaba en mis notas, voy a regresar a mis notas. Nehemías aquí sabe que existe una necesidad. Y creo que incluso ya entiende que Dios quiere que él haga algo para ayudar con esa necesidad. Pero también sabe que aún no ha llegado la hora. Hay que esperar. En capítulo 1. No había llegado el momento de irse aún a Jerusalén. Hay que esperar. Lo veo en la Biblia y lo veo en vidas de personas hoy. Muchas veces Dios llama a una persona a hacer algo, pero no hoy, pero no ahora. En ese sentido, el llamado de Dios para tu vida es esperar. Pero no esperar sin hacer nada, sino esperar y seguir haciendo lo que Dios ha colocado delante de ti por ahora. Ahora, como seres humanos no nos gusta esperar. Por eso siempre nos molestan los tacos. Por eso siempre buscamos cómo adelantarnos, si es que nadie se va a enojar que nos adelantamos en la vereda. Yo no me adelanté en la vereda, pero no es decir que siempre me adelanté de la forma que corresponde. No nos gusta esperar. Pero a veces la voluntad de Dios es precisamente esperar. Y eso nos lleva a la otra voluntad de Dios para Nehemías en este capítulo. Nosotros, conociendo el resto de la historia, sabemos que Dios quería que Nehemías fuese a Jerusalén y reconstruyera el muro, la voluntad futura de Dios. Pero entre capítulos 1 y 2 pasan 4 meses y aún no ha llegado el momento de dedicarse a esa voluntad. Aún no ha llegado el momento de ocuparse en ese propósito. Eso no quiere decir que la vida de Nehemías no tenía propósito en esos 4 meses. Al contrario, la voluntad de Dios para Nehemías durante esos 4 meses era seguir haciendo lo que Dios había colocado delante de él. No debemos enfocarnos tanto en el siguiente paso que nos olvidemos del paso actual. Por ejemplo, un soltero entiende que la voluntad de Dios es que se casen un día. Bien, y está bien pensar en qué tipo de persona deberías casarte con qué tipo de persona. No está mal planificar esa vida futura, pero no deberías enfocarte tanto en esa vida futura que te olvidas de tu vida actual. No deberías enfocarte tanto en el siguiente paso que te olvidas de las oportunidades que tienes ahora para servir a Dios. Fue un mensaje que mis padres me enseñaron mucho y agradezco que me lo enseñaron mucho. Natán, claro que puede servir a Dios siendo esposo y padre, pero también puede servir a Dios siendo soltero. Y de soltero busque cómo servir a Dios. Busque Dios, ¿qué quieres que haga yo ahora? Claro, entiendo que Dios quiere que me case, pero ni tengo novia, así que no me voy a casar hoy ni mañana. Así que Dios, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga mañana? ¿Qué hago mientras espero tu voluntad futura? Hace poco hablé con alguien que entiende que Dios lo está llamando para empezar una iglesia, pero dice, aún no. Según entiendo, Dios quizás me va a mandar a salir a empezar esa iglesia en unos 2 años más. Pero por mientras, ese hermano me compartió que está activo en la evangelización dentro de la iglesia, está activo en visitar a los hermanos, pidió al pastor cómo más puedo ayudar, cómo más puedo involucrarme, cómo puedo servir ahora, no tan solo para servir ahora, sino también para prepararme para ese siguiente paso. Enfócate, apasionate con la voluntad de Dios, mientras que te prepares para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es para mañana. Siempre es para hoy. Conocemos bien lo que la Biblia dice en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Él va a dirigir tus pasos si tú simplemente dices, Dios, quiero hacer tu voluntad. En cierto sentido, es una explicación muy falible con sus errores, porque es una explicación humana de un fenómeno divino, pero en cierto sentido, Dios actúa como el GPS. Cuando pones en tu aplicación, yo ocupo Google, entiendo que muchos ocupan Waze y ponen, yo quiero ir a tal lugar, yo quiero ir a la Vega Monumental, por ejemplo. Te va a empezar a dar instrucciones. Dirígete hacia la izquierda en avenida, no sé, avenida Parvia Las Torres. Tome una derecha en la avenida Tucapel, creo que es Tucapel. A la izquierda en no sé qué camino, y te va a dar los pasos, paso por paso. Así es Dios, te da instrucciones paso por paso. La diferencia entre el GPS y Dios es que con el GPS puedes salir y ver el cuadro completo.
puedes saber que si yo sigo estas instrucciones, yo voy a terminar en tal punto. Y con Dios no es así. Con Dios no puedes decir, mire, si yo sigo las instrucciones de Dios, en 10 años más yo voy a tener una casa más bonita, yo voy a tener un empleo mejor, etc. O viceversa, en 10 años más ni voy a tener casa, voy a vivir con mis padres otra vez, porque Dios me tendrá, no sé, en qué sea la voluntad de Dios lo desconozco. Pero lo que sí conozco, lo que le puedo asegurar, es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para andar en esa voluntad de Dios simplemente tienes que seguir el GPS. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Apasionate de la voluntad de Dios mientras que esperas la voluntad de Dios. Nehemías esperó 4 meses para el siguiente paso, pero siempre se ocupó con el paso actual. Ahora, quizás 4 meses no es mucho tiempo para esperar, pero Nehemías nunca perdió la vista del llamado de Dios para su vida. Estaba consumido con la voluntad de Dios, tan consumido que estaba obviamente triste. Sin duda intentó esconder su tristeza a causa del peligro que corría. Pero en medio de esa tristeza, no tan solo apasionate de la voluntad de Dios, sino anticipa que Dios abrirá la puerta. Nehemías llega al rey triste, con su rostro caído, y el rey dice, ¿qué anda contigo si nunca te he visto así? Y en versículos 3 y 4, Nehemías anticipó que Dios abriría la puerta. Dice, dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entiende conmigo que Nehemías no tenía que responder así. Si yo me coloco en la situación de Nehemías, lo más probable es que yo hubiera dicho, nada señor rey, yo estoy contento, yo estoy alegre. ¿No ves mi sonrisa? Porque según entiendo, la cultura de ese momento permitía y muchas veces resultaba que un rey mataba a cualquier persona que llegara a su presencia triste. La idea es que el rey siempre debería estar alegre, así que solamente las personas alegres podrían llegar a la presencia del rey. Y el hecho de que Nehemías llegó triste podría significar que le maten. Así se acabó. Entonces, no rey, yo no estoy triste. Pero él dijo, mire, Dios me ha llamado a hacer algo y quizás aquí Dios está abriendo la puerta. Yo voy a ser honesto con el rey. Y luego me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, yo no creo que esto fue el plan de Nehemías. Yo no creo que un día él dijo, ¿sabe? Yo voy a fingir que estoy triste para que el rey me dé lo que quiero. Pienso que mis niños a veces son así, ¿verdad? Yo voy a decir, mamá, tengo hambre, vamos a comer en 1 hora. Pero es que estoy muriendo de hambre. Pregunté bien y no resultó, ahora voy a fingir que estoy muriendo, ¿verdad? No creo que eso es lo que Nehemías hizo. Creo que él reconoció que la puerta que Dios le había abierto, la oportunidad que Dios le había mandado, estaba justo frente a él. Entiende que Jerusalén era parte del reino de Persia en ese momento. Si Nehemías fuera copero de cualquier otro rey, no sería lo mismo. Pero Nehemías entendió que Dios me puso aquí siendo copero del rey que tiene el dominio sobre Jerusalén. Y Dios usó esa situación peligrosa para abrir la puerta. Muchas veces a nuestra perspectiva es un poco asombroso cuando Dios abre la puerta. Puede sentirse un poco como el paracaidismo, ¿verdad? Estás en el avión, todo tranquilo en el avión, sabiendo que un día vas a tomar este paso, vas a salir del avión, pero todo bien hasta que abran la puerta. Supongo yo, nunca lo he hecho, pero supongo que cuando abren la puerta, todo cambia. Ya no estoy bien, por favor, no me hagan salir de ahí. Y muchas veces la voluntad de Dios puede ser así. Entiendo que un día Dios me quiere en este propósito, pero aún está lejos y luego cuando llega, ¡ups! No, es un poco temeroso, podríamos decir. En el año 2012 yo entendí que Dios me estaba llamando a venir a Chile. Yo estaba dispuesto a ir en ese entonces, pero entendí que la voluntad de Dios fue que me esperara hasta que me casara. Y no fue mucho después, al fin de ese año, cuando pude conocer a Christine, empezar a conocer a Christine. Y luego en el 2014 nos casamos, no fue el fin del 2012, fue mediados del 2013, ella me va a regañar. Pero todo el rato, mientras que nos casamos, mientras que nos conocimos, entendíamos que íbamos a venir a Chile. Nos casamos y inmediatamente hicimos preparaciones para venir a Chile. Pasamos 2 años visitando iglesias, haciendo planes, juntando el apoyo necesario para venir a Chile. Y me acuerdo en julio del 2016, compramos pasajes
pasajes de ida, no ida y vuelta, pasajes de ida para venir a Chile. Y algo se apretó un poco en mi estómago. Tenía unas millas, básicamente puntos con una tarjeta de crédito, y estaba revisando a ver en qué fecha tendrían un precio muy barato y una fecha que sería conveniente para nosotros. Y claro, resultó como el 29 de diciembre y pregunté a Cristín, ¿lo hagamos? ¿Lo reservo? Y dijo, sí, ¿por qué no? Ya tenemos planes de irnos, parece que todo va a estar listo, ya, hagámoslo. Pero el apretón en el estómago, esto ahora se está haciendo real. Pero el apretón en el estómago no se comparó nada al apretón en el estómago cuando llegamos al aeropuerto el 29 de diciembre. No se comparó nada con el despedirnos de los padres, de los abuelos, de llevar a Anita con nosotros a los 6 meses. Entendíamos que este momento venía, pero no estábamos emocionalmente preparados para ese momento. El momento llegó. Oh, es temeroso, pero es también magnífico. No sé si explico la idea. No es temor de que voy a morir, sino temor de que todo está cambiando y está cambiando muy rápido, pero también alegría de que por fin llegó el momento que por tanto habíamos esperado. Y creo que la voluntad de Dios muchas veces es así. Nehemías tenía 4 meses de entender que Dios un día me va a tener en Jerusalén, Dios un día me va a permitir a reconstruir los muros, y por fin llegó el momento. Nehemías no sabía que hoy sería el día que Dios abriría la puerta, pero Nehemías dijo, si Dios abrió la puerta, yo voy a entrar por la puerta. No sé cómo resultará, pero yo voy a confiar en Dios en esto. Tal vez no fue una situación peligrosa, pero fue una situación muy asombrosa. ¿Cómo crees que David se sintió cuando salió en contra de Goliat? No me digas que él no tenía un apretón del estómago. O Pedro cuando caminó en el mar. O cuando predicó en Hechos 2. No me diga que él no dijo, wow, la voluntad de Dios puede ser asombroso en este momento. ¿Cómo se habrá sentido Moisés cuando se puso delante de Faraón y declaró, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo? ¿Qué tal Noé cuando se subió al arca y luego Dios cerró la puerta? La voluntad de Dios puede ser un wow. Es una cosa ocuparnos en la voluntad de Dios conociendo que Él tiene otra voluntad para nosotros. Pero es otra cosa cuando abre la puerta y esa otra voluntad ya no es futura, sino ahora es presente. Nos acostumbramos quizás tanto a esperar que nos sorprende cuando ahora es hora de marchar, pero debemos anticipar que Dios abrirá la puerta. Dios había preparado todo para este momento. Había preparado el carácter de Nehemías. Había creado efecto en el corazón del rey para Nehemías. Incluso el detalle en versículo 6 dice entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Creo que ese detalle está incluido ahí porque lo más probable es que esa reina no era nadie más que la reina Esther, quien Dios también había preparado justo para este momento. Ella naturalmente hubiera dicho al rey, claro rey, déjalo ir, porque está hablando también del pueblo de la reina Esther. Dios preparó todo y ahora Dios abrió la puerta. Y es esencial que Dios abra la puerta. ¿Se acuerda de David? Había sido ungido rey como adolescente, pero luego tenía que esperar largos años para que el rey Saúl muriera. Y en 2 ocasiones David tenía la oportunidad de decir, ahora está el momento, voy a matar a Saúl y voy a ser rey. Pero él reconoció, yo no puedo abrir la puerta, solo Dios puede abrir la puerta. Y si yo tengo que violar la voluntad de Dios al matar a una persona que no es mi enemigo, si yo tengo que violar la voluntad de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios, entonces yo malentendí la voluntad de Dios. Dios tiene que abrir la puerta. Nunca me digas que Dios quiere que dejes de congregarte para que puedas tomar otro trabajo y tener más plata para hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tengas otro trabajo, Dios va a permitir, va a abrir la puerta que te permite seguir haciendo la voluntad de Dios mientras que hagas la voluntad de Dios. Si explico bien la idea. La voluntad de Dios nunca se cumple al violar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en cambio, se dirige, se expresa, se conoce y hasta se limita por la palabra de Dios. Si en algún momento parece que tienes que violar la voluntad de Dios para seguirla en otro aspecto, o mal entendiste la voluntad de Dios, o aún no ha llegado la hora precisa. Nehemías, sabiendo que Dios lo quería en Jerusalén, podía haber buscado cómo abrir la puerta por sí solo. Podría haber declarado al rey un día, rey, yo renuncio a este trabajo, me voy a Jerusalén. Lo más probable es que lo habían tomado preso. Él era un cautivo en ese país.
Nehemías podía haberse huido y escapado solo para ver si llegara. Pero todo no resultaría como Dios quería que resultara, porque Nehemías hubiera buscado abrir la puerta en vez de esperar la voluntad de Dios. Nehemías no sabía cómo resultará todo, pero sabía que este paso no era en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Dios abre la puerta, ¿qué hay que hacer? Entrar, ¿cierto? Sí, pero antes, apela, número 3, apela o pide la ayuda de Dios. En versículo 4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Un pequeño detalle, pero un detalle importantísimo. Dios, si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. Dios, si tú no me ayudas, no lo voy a lograr. Dios, entiendo que has presentado esta oportunidad tremenda, pero si no me ayudas, nada voy a lograr. Nehemías sabía que Dios tiene un plan para mi vida. Él quiere que vaya a Jerusalén y que haga algo para mi patria, para mi pueblo. Nehemías entendía que aquí hay una oportunidad tremenda para poder cumplir esa voluntad. Yo voy a hablar con la única persona en la tierra quien me puede autorizar, no tan solo autorizar, sino como vamos a ver, financiar para la obra que tengo que hacer. Pero también entendía, necesito que Dios obre en todo. Aunque Jesús no lo había dicho aún cuando Nehemías vivió, él entendía el principio de Juan 15:5. Sin mí, nada podéis hacer. Él no oró una oración elocuente o formal o detallada. La Biblia no dice cómo oró al Dios de los cielos, pero le prometo que no pasó 5 minutos en oración. El rey le había hecho una pregunta, él tiene que responder a la pregunta. Quizás simplemente dijo, ayúdame Dios. A lo mucho, quizás dijo, Dios, dame la valentía para decir lo que debo, la sabiduría para no decir lo que no debo, y obra tú en el corazón de este rey. ¿No tenía que decir nada más? Pero solo podía orar así porque tenía el hábito de orar como oró en capítulo 1. Creo que ha estado orando así por 4 meses, de cada día, Señor, deme la fuerza, perdona mis pecados y abre la puerta. En 1 Tesalonicenses 5:17 la Biblia nos instruye, orad sin cesar. En todo momento de la vida, Dios, ayúdame, si no me ayudas no lo voy a lograr. Dios, anda conmigo, si no andas conmigo mejor no salgo. Dios, dirige mis pasos, si no me los diriges voy a equivocarme. Dios, ayúdame en todo momento. Él no tenía que contarle todo a Dios, porque ya se lo había contado quizás esa misma mañana. Dios ya entendía el deseo del corazón de Nehemías, entonces yo creo que Dios, ayúdame, y con eso basta. Pero cuando Dios abre la puerta, ese no es el momento para ayunar y orar. Si la puerta se abrió, se acabó el tiempo de ayuno y oración. Por ejemplo, si Dios te da una oportunidad de testificar, ese no es el momento para pedir que Dios para orar en largos momentos para que Dios te dé sabiduría y entendimiento para poder hablar con esa persona. No, en ese momento tienes un Dios, ayúdame. Y hasta ahí nomás. Si tal vez andabas buscando otro trabajo y luego un jefe de otro trabajo dice, ¿quieres una entrevista? ¿Quieres este trabajo? Bueno, primero tengo que ayunar y orar y considerarlo porque no he pasado tiempo en oración. Bueno, si no has pasado tiempo en oración, mejor no lo aceptas porque deberías pasar tiempo en oración. Pero ese no es el momento. Dios abrió la puerta, ahora es el momento de actuar. Pero, sin embargo, tenemos que pedir la ayuda de Dios. Si Dios abrió la puerta, lo más probable también es que necesitas la ayuda de Dios para entrar por esa puerta. Yo no creo que Pedro se paró en el mar lleno de confianza, se paró en el mar lleno de fe. No creo que Moisés se puso delante de Faraón lleno de orgullo, sino lleno de un entendimiento que él dependía de Dios para todo. David no salió en contra de Goliat convencido que su arma o su fuerza era superior al de Goliat. Salió en contra de Goliat convencido que Dios le iba a ayudar, que Dios era mayor que Goliat. Y si Dios te abre la puerta para que le sirvas, necesitas la ayuda de Dios. Apela al Dios creador de este mundo para que no quites tus ojos del que te llamó y que te capacitará para que hagas toda su voluntad. Número 4, apela para la ayuda de Dios, pero actúa de una forma decisiva. En versículo 5, él dice al rey, bueno, rey, es que algo me molesta, pero no importa. No. Dice, rey, si te conviene, si te parece bien,
Y si yo he hallado gracia delante de ti, por favor envíame a Judá, la tierra que es parte de tu dominio, para que yo reedifique el muro. Metido en eso, para que nosotros podamos defendernos de nuestros enemigos. Y metido en esa idea, para que nosotros podamos defendernos de ti, incluso si quisiéramos. ¿Qué rey diría, claro, reedifica el muro de Jerusalén? No, ningún rey diría eso. Pero él actuó de una forma decisiva. A nosotros quizás nos parece que Nehemías hizo lo lógico en versículo 5. Pero lo que dijo fácilmente podía haber resultado en su muerte, no tan solo porque estaba triste, sino porque ahora estaba pidiendo hacer algo que podría haber sido considerado un acto de rebeldía al rey. Pero cuando sabes lo que hay que hacer, hágalo. Hay momento de ocuparte en lo que Dios tiene para ti ahora y esperar el siguiente paso. Hay momento para orar para que Dios te guíe y que abre las puertas para que tú le sirvas. Pero cuando esa puerta se abre, ya no es el momento de esperar ni de tomar tiempo para orar. Es el momento de actuar. ¿Se acuerda de Felipe en Hechos 8? No vamos a ir a la historia porque creo que muchos lo conocemos. Él tenía que actuar para ir al desierto en versículo 27. Cuando el Espíritu dijo, vaya, él se fue. Si hubiera esperado, hubiera llegado al punto donde Dios quería que llegara, pero sería demasiado tarde. El etíope ya se hubiera ido. Otra vez, la voluntad de Dios es para hoy, no es para mañana. Tenía que actuar de una forma decisiva. Y luego tenía que actuar al preguntar al etíope, ¿entiendes lo que lees? De nada servía llegar al punto donde debería estar y decir, wow, mire, hay otra persona en este desierto junto conmigo y está leyendo la Biblia, qué interesante, yo voy a leer mi Biblia también. Pero no era el momento para eso, era el momento para actuar de una forma decisiva y preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Y cuando el etíope respondió, ¿cómo puedo si nadie me lo explica? No era el momento de decir, oh, bueno, tienes un buen punto, yo debería tomar tiempo para estudiar ese pasaje y a ver cuándo podemos conversar esto después. No, era el momento de actuar y empezar desde esa escritura y compartirle del Evangelio, presentarle de Jesús el único camino al cielo. Hermanos, cuando Dios abre la puerta, actúa, entra con la ayuda de Dios. Número 5, anticipa lo que necesitarás. En versículos 5 al 8, Nehemías le da una lista al rey de lo que él necesita. Sabía los materiales que necesitaría, el tiempo que tomaría, los permisos que necesitaría, etc. No lo pensó en ese momento. Yo creo que ya se había preparado mentalmente. Ya había planificado, vamos a necesitar esto, el otro, el otro, el otro. De nada serviría empezar a construir el templo aquí al lado si no habíamos sacado un cálculo más o menos de lo que nos iba a costar y tenemos la confianza de que vamos a poder por lo menos llegar al techo. De nada sirve colocar el ladrillo y poner toda la madera y ups, no hay plata para el techo, así que bueno, al otro año quizás. Al otro año no habrán palos en que construir ese techo. Tenemos que planificarnos bien. No pidió plata, no pidió obreros, no pidió lujo, no pidió honor, pidió solo lo preciso y lo que el rey podía proveer. Confió que Dios proveería todo lo demás. Y eso es lo que dice en versículo 8 al final, y el rey me lo otorgó según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Voy a pedir de este rey solo lo que tengo que pedir de este rey, sabiendo que Dios va a suplir todo lo demás. Debemos estar preparados para cumplir la voluntad de Dios. No deberíamos dejar que la falta de preparación nos detenga de cumplir la voluntad de Dios. Padres, puedo declararles que la voluntad de Dios para tu vida es que crían a tus hijos. Y que crían a tus hijos de una forma que ellos puedan entender que Dios existe, que Dios tiene algunas reglas, algunos requisitos, algunas expectativas para su vida. Que puedan conocer que hay un solo camino al cielo. Pero entendiendo que eso es la voluntad de Dios para tu vida, deberíamos prepararnos para esa voluntad. Hay algunos libros, recursos que se basan en principios bíblicos que pueden ayudarnos. Pero atrasémonos un momento y déjame hablar a los solteros que quizás creen que un día Dios quiere que sean padres. Pueden hoy día empezar a prepararse para ese paso, esa voluntad de Dios de criar a sus hijos de la forma que Dios quiere. ¿Qué tal a cada uno entendemos que Dios quiere que testifiquemos a nuestros colegas, nuestros vecinos, nuestros familiares? Podemos prepararnos para eso. Otra vez hay recursos, hay una hora de escuela dominical donde estamos conversando sobre qué podemos hacer para compartir el Evangelio.
Tal vez alguien aquí dice, pastor, yo creo que Dios quiere que yo sea un pastor algún día. Amén. ¿Qué puedes hacer ahora para prepararte para esa voluntad, ese propósito todavía futuro? No dices, bueno, Dios quiere que sea pastor, pero aún no, así que voy a ocupar todo mi tiempo libre en videojuegos nomás. Ahora, no voy a decir que un videojuego es un pecado, yo también me gusta relajarme de vez en cuando, pero debemos ocuparnos en prepararnos para ese siguiente paso. ¿Qué tal los que ya se están, o bueno, ni los que se están acercando a su jubilación, incluso los jóvenes? Si yo entiendo que un día voy a estar viejito, si yo entiendo que un día no voy a poder trabajar, no voy a tener los ingresos que hoy tengo, puedo prepararme ahora, empezar a prepararme para que cuando llegue ese momento yo puedo seguir sirviendo a Dios. Me encanta lo que mis padres dijeron hace unos meses, un año, ni me acuerdo cuánto tiempo era, cuando yo les dije, mire mamá, papá, ya se han preparado toda la vida, han ahorrado, tienen este dinero guardado, pueden viajar. Y dijeron, no hijo, no hemos hecho todo esto para poder viajar, hemos hecho todo esto para poder servir a Dios de otra forma cuando nos jubilemos. Y me encantó la respuesta, ni yo lo había considerado. Entendiendo que Dios tiene una voluntad futura, anticipa lo que vas a necesitar, prepárate ahora. Y luego también número 6, acata, o podríamos decir obedece la voluntad de Dios. En versículo 9 dice, vine luego. Todo esto estaba hecho, Dios abrió la puerta, la preparación está hecha, ahora tengo que hacerlo. Dios había contestado las oraciones, ahora Nehemías tenía que obedecer. Entre versículos 8 y 9 sucedió mucha labor, pero Nehemías cumplió la voluntad de Dios. Y si vas a hacer la voluntad de Dios, tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Nehemías dejó la comodidad del palacio para ir a una de las ciudades más desoladas en el reino, para cumplir un trabajo que era casi imposible. Nehemías no era ingeniero ni constructor. Pensando en el templo aquí al lado, yo pensé el otro día tanto que he aprendido. No, si hubiéramos empezado yo solo, no lo hubiera hecho. Pero yo sabía que tenía apoyo de hermanos quienes sabían lo que están haciendo, entonces dije, vamos a hacerlo. Pero Nehemías, ¿en quién iba a dependerse? Yo no sé si él tenía otros ingenieros que le iban a ayudar, tal vez él no lo sabía, solo entendía que esto es la voluntad de Dios, yo voy a empezar a caminar y confiar que Dios va a suplir. Él no sabía cómo haría cada cosita, sin duda, mucho menos cómo resultaría, pero él simplemente tomó el siguiente paso por fe. Y esa es la maravilla de la voluntad de Dios. Si esto es la voluntad de Dios, yo no tengo que tener todo bien ordenado. Yo no tengo que conocer el fin desde el principio. Yo simplemente tengo que confiar y seguir al que conoce el fin desde el principio. Tengo que cumplir con mi parte, sabiendo que el resultado será tal como Dios quiere. En mi matrimonio, por ejemplo, cuando yo me casé con Cristina hace ya unos 8 años, yo no tenía idea cómo estaríamos hoy día. Y tengo menos de una idea de cómo vamos a estar en unos 10 años más. Yo no tenía idea de que íbamos a tener 5 hijos, de que íbamos a vivir aquí en San Pedro de la Paz. Yo no tenía idea, pero sabe, está bien. Yo no tenía que saberlo todo. Yo simplemente tenía que seguir a Dios paso por paso. He hablado con más de una pareja quienes no querían casarse por temor a cómo resultaría su matrimonio. Es que yo no sé si en unos años más vamos a estar destruidos. Yo no sé si en unos años más vamos a estar separados. Yo no sé cómo va a resultar. Ahora, es sabio tomarse tiempo para discernir bien si Dios realmente quiere que pases el resto de tu vida con esa persona o no. Pero si entiendes que es la voluntad de Dios que estés con esa persona, le puedo decir sin duda que es la voluntad de Dios que se cases con esa persona. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que dos personas vivan como casados sin estar casados. Y no dejes que ese temor de yo no sé cómo va a resultar, no dejas que ese temor te impida de tomar el siguiente paso. Yo tampoco sé cómo va a resultar, pero sé que el siguiente paso es casarte. El siguiente paso es obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué tal mis finanzas? Humanamente, yo prefiero dar a Dios de lo que me sobra. ¿Por qué? Porque eso es lo sabio. Tengo que primero cubrir mis gastos, tengo que comprar la comida, pagar la luz, etcétera, etcétera. Y luego si sobra, ahí doy a Dios. Pero ese no es la voluntad de Dios. Yo entiendo de la Biblia que Dios quiere que des como Él te ha enseñado a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo no creo que al proponer en mi corazón es una idea mía.
sino es lo que Dios me enseña cuando Dios habla a mi corazón. Primero dé a Dios y Dios va a encargarse de todo lo demás. Pero es que, pastor, yo no sé si yo doy esa cantidad a Dios, yo no sé si me va a alcanzar para el mes. Yo tampoco lo sé, pero sé que lo que resulta será la voluntad de Dios. Obedece a Dios. ¿Qué tal mi profesión? Aunque sé que Dios ya no me quiere trabajando en un lugar, no estoy hablando de lo personal, no quiero renunciar a mi trabajo quizás porque no sé cómo resultará. No sé cómo vamos a comer. Hay que considerar algunas cosas, sin duda, pero si sabes que algo es la voluntad de Dios, ya no es el momento de considerar, es el momento de obedecer. Es un tema hablar de la voluntad de Dios y es otro tema hacer la voluntad de Dios. Pero por último, en el versículo 10, y vamos a volver a ver este tema en el resto del libro, anticipa que tendrás oposición. Oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a escuchar mucho más de estos dos hombres en el resto del libro. Causaron muchas dificultades para Nehemías. Pero anticipa que tendrás oposición. Puede ser que cada vez que intentas hacer algo para Dios, tendrás oposición. Esa oposición generalmente viene del príncipe de la potestad del aire. Satanás usa a individuos, pero el enemigo es Satanás. Muchas veces lo conversamos entre algunos hermanos y algunos quizás no conocieron a Juan, el que había tomado esta propiedad por varios años. Y después de hablar con Juan dijimos, lo más probable es que Satanás esté detrás de él. Ahora mayor es Dios que Satanás. Dios lo echó de una forma u otra y creo que el momento de Dios para entregarnos esa propiedad fue precisa. Si hubiéramos invertido la plata y luego viene COVID y no podemos... Dios sabe todo. Y lo único que yo sé es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sin embargo, reconozcamos que hay un enemigo. El enemigo no era Juan, el que tenía tomada la casa. El enemigo era quizás el que trabajaba detrás de Juan. Tal vez en los años que vienen como iglesia vamos a tener más oposición, sea con la construcción o sea en temas espirituales. El enemigo no es ese individuo. El enemigo es Satanás, quien quiere oponerse a la voluntad de Dios porque él no quiere lo que sea bueno, agradable y perfecto. Cuando dice aquí que les desagradó en extremo, que alguien quería ayudar al pueblo de Israel. Cuando intentas alcanzar a los perdidos, a algunos les va a desagradar en extremo. No lo van a decir así, van a decir es que no estás haciéndolo de la forma correcta o no deberías hacerlo así, pero al fondo les desagrada en extremo. Cuando intentas apoyar a los cristianos, a algunos puede ser que les desagrada en extremo. Cuando intentas criar a tus hijos de la forma que Dios quiere, a algunos les desagrada en extremo. Yo cierro la puerta a mi casa cuando tengo que corregir a mis hijos, porque sé que a algunos de mis vecinos les podría desagradar en extremo. Cuando quieres seguir la voluntad de Dios, a algunos les va a desagradar en extremo. Pero piensa en tu propia vida. Hoy, ahora mismo, ¿estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás cumpliendo lo que Dios quiere que cumples? Si no, y eres hijo de Dios, ¿por qué no? Todos deberíamos anhelar cumplir la voluntad de Dios. Algunos quizás deberíamos prepararnos para un momento futuro mientras esperamos el tiempo preciso, pero cada hijo de Dios debería conocer lo que Dios quiere que haga hoy y debería ocuparse en eso. Y si no eres hijo de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que te arrepientes. Segunda de Pedro 3:9, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No hay nada que te impida ser salvo hoy. Jesús ya murió y resucitó. Ya pagó la deuda de tus pecados. Si hoy no eres salvo, no es porque Dios no hizo su parte, sino porque tú no le creíste. El que termina en el infierno, según Juan 3:36, no termina ahí porque Dios no quería salvarlo. Termina ahí porque no termina ahí porque Dios no podía salvarlo. No termina ahí porque a Dios le faltó hacer algo. Termina ahí porque Él mismo nunca creyó. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios es sobre él. Termina en el infierno porque él nunca creyó. Hoy puedes creer. Hoy puedes ser salvo.
Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero nos preguntamos, ¿estamos consumidos con seguir y cumplir la voluntad de Dios? ¿O nos distraemos con otras cosas que nos llaman la atención? Nos detenemos en vez de pasar por la puerta que Dios abrió. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad para nuestras vidas como individuos y para nosotros como iglesia. Gracias que pase lo que pase, es siempre buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, a buscar, anhelar, anticipar, acatar, obedecer tu voluntad. Gracias por tu paciencia en mi vida. Sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros, Señor, por favor. Pero dirígenos a donde debemos estar para que podamos cumplir tu voluntad. Si hay alguno aquí que no es salvo, que no es hijo suyo, sabemos que no hay nada que tú deseas más para ellos, no hay nada que nosotros también deseamos para ellos, sino que sean salvos. Señor, obra en cada vida según tú quieres. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.